Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 83 Chapter 81 de End. Capítulo 81 El fin debajo del pico central, los ninjas supervivientes de Mist lucharon por recuperar el equilibrio. Las réplicas de los implacables ataques de Baisi los dejaron aturdidos y maltratados, estrellándose contra los árboles esparcidos por el campo de batalla. Aprovechando la oportunidad, Baisi lanzó una serie de ataques con la técnica del dios del trueno volador, apuntando a los ninjas heridos de Mist. En unos momentos, afortunadamente puso fin a su sufrimiento. Ahora, solo quedaban 3 ninjas de Mist, incluido Daikura Rikuo. Al darse cuenta de que su plan de cambiar la situación había fracasado y había costado más vidas, Daikura apretó los dientes y ladró una orden. Diviértete y corre. Sin dudarlo, saltó a la rama de un árbol y desapareció en el denso bosque. Los dos Mist Jonin restantes intercambiaron una mirada antes de dispersarse en direcciones opuestas, siguiendo el ejemplo de su comandante. Baisi observó a sus figuras en retirada, con una fría sonrisa sonriendo en sus labios. Se limpió la sangre de su kunai con una película informal, dejando una raya carmesí en el suelo. Corre si quieres. No importará. Con un solo paso, Baisi desapareció, la técnica del dios del trueno volador lo impulsó hacia Daikura Rikuo. En el bosque Daikura corrió por el denso bosque, con ramas azotando su cara. Sus reservas de chakras eran peligrosamente bajas, pero los instintos de supervivencia lo impulsaron hacia adelante. Mirando por encima del hombro y sin ver perseguidores, se dejó un suspiro momentáneo de alivio. Pero en el instante en que regresó, su corazón se hundió. De pie directamente en su camino estaba Baisi, con los brazos cruzados, una expresión divertida en su rostro. Daikura se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento de muñeca, Baisi desató de Style Silent Strangling Binding, enviando enredaderas de color verde oscuro hacia Daikura. Tomado por sorpresa, Daikura apenas tuvo tiempo de levantar las manos antes de que las enredaderas lo atraparan, atándolo con fuerza. Incapaz de moverse, con su chakra suprimido, Daikura miró a Baisi. Parece que tienes mala suerte, se burló Baisi, acercándose. Daikura, desafiante a pesar de su situación, apretó los dientes. ¿Qué quieres, Baisi? Baisi no se molestó en responder. Con un movimiento rápido, colocó su palma sobre la cabeza de Daikura y desató una ráfaga de técnicas de sellado marca de maldición de encuadernación, sello de silencio absoluto y marcador del dios del trueno volador. Satisfecho, Baisi sonrió. Serás útil más tarde. Para asegurarse de que Daikura no pudiera representar una amenaza, Baisi siguió con la técnica de lectura de mentes y se sumergió en los recuerdos del Jonin. Momentos después, Baisi le quitó la mano y sus ojos brillaron con nueva información. Daikura se desplomó hacia adelante, inconsciente pero vivo. Más tarde, con un destello de chakra, Baisi teletransportó a Daikura de regreso a su escondite, encerrándolo con los otros prisioneros. Terminando la caza, Baisi no tardó mucho en localizar al Mist Jonin restante. Armado con la información extraída de los recuerdos de Daikura, sistemáticamente les tendió una emboscada y los eliminó. Con las fuerzas de Mist aniquiladas, Baisi centró su atención en los ninjas dispersos Cloud y Leaf. La pequeña isla proporcionaba poco espacio para esconderse y, con la técnica del dios del trueno volador, Baisi los persiguió metódicamente. Al cabo de una hora, la batalla terminó. Los ninjas de las nubes, salvo el homólogo de Daikura, Aokan Kaito, que había sido capturado vivo, fueron aniquilados. Un puñado de ninjas Leaf lograron escapar gracias al caos inicial de su llegada, pero Baisi no estaba preocupado. Sospechaba que harían correr la voz sobre sus hazañas, tal vez incluso atrayendo la atención de Orochimaru. Un encuentro con Orochimaru podría ser fructífero, reflexionó Baisi mientras se teletransportaba de regreso al pico central de la isla. Secuelas en el pico central, Baisi reapareció cerca de un grupo de piratas supervivientes. El grupo heterogéneo se estremeció ante su repentina llegada. La batalla ha terminado. Las cosas vuelven a la normalidad, anunció Baisi, con su tono plano. Sin esperar respuesta, volvió a desaparecer. Los piratas intercambiaron miradas incómodas. Sus números habían sido diezmados. Solo 10 de ellos permanecían del grupo original.
Aunque estaban resentidos con Baisi por las pérdidas que habían sufrido, sabían que no debían expresar sus quejas. La supervivencia era ahora su única prioridad. Sin querer, la insensibilidad de Baisi encendió una nueva determinación entre los piratas. Si queremos sobrevivir la próxima vez, necesitamos hacernos más fuertes. Pico Central Baisi regresó a las aguas termales cerca de su escondite. Antes de que pudiera establecerse, uno de sus subordinados más leales, Kamimura Takashi, se acercó a él con cautela. Maestro, ¿se acabó? Baisi asintió cansado. Sí. Todo está arreglado. Vuelve a tus deberes. Takashi hizo una reverencia y se retiró, dejando a Baisi solo con sus pensamientos. El peso de la matanza del día dependía mucho de su mente. Había matado a innumerables ninjas en rápida sucesión, mucho más de lo que jamás se había imaginado capaz de hacer. El fragor de la batalla lo había adormecido en ese momento, pero ahora, en la tranquilidad de las secuelas, la realidad se hundió. Baisi suspiró profundamente y se retiró a su cámara de meditación. Pero por más que lo intentó, no pudo calmar su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de aquellos a quienes había matado. Maldita sea. Mi corazón no está firme, murmuró, de pie abruptamente. Incapaz de encontrar consuelo en la meditación, Baisi se dirigió a las aguas termales. Al deslizarse hacia las aguas humeantes, dejó que el calor aliviara sus músculos. La suave brisa transmitía el aroma del agua salada, mezclándose con el aroma terroso del manantial. Por primera vez en lo que parecían siglos, Baisi se dejó relajar. El agotamiento de los acontecimientos del día finalmente lo alcanzó y, al poco tiempo, se quedó dormido en un sueño profundo y sin sueños. Fin del capítulo. Chapter 84 Chapter 82 Infiltration. Capítulo 82 Infiltración A, qué alivio. Baisi finalmente despertó de su sueño profundo. Se estiró, sintiendo el calor persistente de las aguas termales, y suspiró contento. Este fue el mejor sueño que he dormido en mucho tiempo, murmuró mientras se levantaba y vestía. El cielo exterior ya se había oscurecido, lo que indicaba la aproximación de la noche. Baisi regresó a su cámara de entrenamiento, pero en lugar de sumergirse directamente en su régimen habitual, hizo una pausa para reflexionar. La reciente batalla había sido una matanza y, si bien había erradicado las fuerzas enemigas, la lucha prolongada probablemente permitió que se filtrara cierta información. Me pregunto cuánto quedó expuesto. Con un movimiento de muñeca, Baisi activó la técnica del dios del trueno volador y se teletransportó a la cámara subterránea que contenía a sus prisioneros. Dentro de la cámara, 3 figuras estaban sentadas atadas e inmovilizadas: Yura Maki de Rain Village, Daikura Rikuo de Mist Village y Daotan Kaito de Cloud Village. La repentina llegada de Baisi provocó una burla de Yura Maki. Baisi, ¿realmente no tienes miedo a la muerte? Yura Maki escupió y su voz goteaba veneno. Baisi lo miró con indiferencia y gritó silencio. Con un movimiento de su mano, se activó la marca de maldición del silencio absoluto. Los sellos grabados en el cuerpo de Yura Maki cobraron vida, paralizándolo por completo. Solo sus ojos se movían desafiante. Haciendo caso omiso de Yura, Baisi se acercó a Daikura Rikuo. El Jonin de Mist estaba igualmente atado por capas de sellos, incluida la marca de automaldición, asegurando que ni siquiera pudiera canalizar el chakra. Al presionar una mano contra la frente de Daikura, Baisi utilizó la técnica de lectura mental del clan Yamanaka para profundizar en sus recuerdos. El proceso fue lento y agotador, pero Baisi recorrió meticulosamente la mente del Jonin, reuniendo información vital. Una vez hecho esto, se mudó a Daotan Kaito y repitió el proceso. La tensión fue evidente cuando se formaron gotas de sudor en la frente de Baisi. Leer los recuerdos de 2 Jonin en tan poco tiempo agotó incluso su formidable fuerza mental. Al regresar a su cámara de entrenamiento, Baisi masajeó sus sienes, reflexionando sobre la información que había descubierto. A través de los recuerdos de Daikura, Baisi confirmó que Mist aún no había aprendido su identidad. Ambos escuadrones de patrulla enviados a la isla habían sido aniquilados sin enviar información concluyente. Sin embargo, la situación con la nube era diferente. El escuadrón de Daotan Kaito había transmitido con éxito detalles sobre él y sus habilidades a su aldea antes de ser interceptado. La niebla está en la oscuridad, pero la nube lo sabe todo, concluyó Baisi. La respuesta más probable de la nube sería desplegar asesinos.
Sin embargo, dado el dominio de Vice y de la técnica del dios del trueno volador, un intento apresurado sería inútil. La nube necesitaría tiempo para elaborar estrategias, esperando la oportunidad perfecta para atacar. No tengo que preocuparme por ellos por ahora. La niebla, aunque... Los recuerdos de Gaikura revelaron que antes de aterrizar en la isla, su equipo había enviado un informe de la misión a Mist. Incluso si no sabían nada sobre la identidad de Bashi, eran conscientes de la importancia estratégica de la isla. El próximo contingente de Mist en llegar probablemente estaría formado por sus infames Ambu Black Ops. Tendré que prepararme, pensó Bashi, cerrando los ojos para concentrarse en la meditación. Pasó una semana. Al amparo de la noche, un enorme tiburón emergió del océano y sus ojos negros escanearon la orilla. Después de confirmar que el área estaba despejada, abrió sus mandíbulas. Salieron 4 figuras vestidas con capas y máscaras negras, con sus movimientos silenciosos y precisos. Con un movimiento de cola, el tiburón desapareció en una nube de humo, dejando a los agentes Ambu solos en la orilla. «Muévete», susurró su líder. Los 4 agentes se fundieron en las sombras y avanzaron cautelosamente hacia el denso bosque. Cerca de la base de la montaña, uno de los agentes Ambu se arrodilló junto al tronco de un árbol con cicatrices y pasó los dedos por la corteza. Hubo una gran batalla aquí recientemente, observó, con su voz apenas audible. Otro agente se acercó, sosteniendo un kunai. Y el enemigo incluía a los ninjas de las nubes. El líder tomó el kunai e inspeccionó su artesanía. No hay duda sobre el problema del estándar Cloud de ITIT. El grupo intercambió miradas incómodas. ¿Podría ser esta una base de nubes? Un agente especuló. Mientras los demás debatían, el cuarto agente gritó en voz baja: por aquí. He encontrado algo. El equipo se reunió alrededor de un pozo poco profundo. En el interior había un cuerpo medio enterrado vestido con una armadura Mist. Uno de los Ambu lo identificó de inmediato. Este es el capitán Yukia del tercer escuadrón de patrulla. Se especializó en técnicas de asesinato. La mirada del líder se oscureció. Está confirmado. Algo salió muy mal en esta isla. Escaneó el área circundante y observó el suelo perturbado. Excavar, ordenó. Los Ambu trabajaron en silencio, con sus afiladas herramientas cortando la tierra. Uno por uno, surgieron más cuerpos ninjas de la nube, ninjas de la niebla e incluso algunos piratas. Después de desenterrar más de una docena de cadáveres, el equipo se detuvo. Esta no es solo una operación en la nube, concluyó sombríamente el líder. Hay un tercero involucrado. Sin que los Ambu lo supieran, Vice los estaba observando desde la distancia, con su chakra perfectamente reprimido. Esperaba esta llegada y ya estaba formulando su próximo paso. 4 Ambu. Hábil, pero no lo suficiente como para representar una amenaza real, reflexionó. Mientras los Ambu continuaban su investigación, Vice se escabulló silenciosamente, preparándose para interceptarlos antes de que pudieran transmitir sus hallazgos. Fin del capítulo. Chapter 85, Chapter 83 Discovery. Capítulo 83 Descubrimiento. Al día siguiente, temprano en la mañana. Vice acababa de terminar de lavarse cuando llamó a la puerta. Entra. La puerta se abrió de golpe y Kamimura Takashi entró llevando una caja de comida. En ese momento, las orejas de Vice se torcieron ligeramente y de repente miró en una dirección específica. Su mirada pareció penetrar las paredes, observando algo afuera. Después de un momento, se retractó de su mirada y murmuró: así que finalmente han venido. ¿Qué? Preguntó Takashi, desconcertado. Nada, respondió Vice, sacudiendo la cabeza. No compartió que habían seguido a Takashi. Sí, alguien había estado siguiendo a Kamimura Takashi. Los perseguidores movían con pasos tan ligeros que, en el pasado, Vice tal vez no se hubiera dado cuenta. Sin embargo, el día anterior, sus sentidos mejorados habían avanzado al nivel V, aumentando significativamente su audición. Ahora, incluso el más leve de los movimientos llegaba a sus oídos. Por el sonido de sus pasos, Vice consideró que había 4 individuos, y que probablemente todos eran ninjas. En cuanto a sus identidades, si bien aún no los había confrontado, las posibilidades eran limitadas. Lo más probable es que fueran de una de las 3 facciones, siendo Mist Village el principal sospechoso. Bueno, esperemos y veamos, pensó Vice, resoplando interiormente. No tenía prisa por actuar y se sentó a disfrutar del desayuno como de costumbre.
En cuanto a Kamimura Takashi, Baisi lo mantuvo en la oscuridad para no alarmar a sus rastreadores. Después de desayunar, Takashi se fue como de costumbre. Al escuchar sus pasos en retirada, los oídos de Baisi volvieron a contraerse. Confirmó que los 4 perseguidores no se habían ido y se quedaron cerca, validando aún más sus sospechas. Claramente, estuvieron aquí para él. Fuera de la casa de madera. Encaramados en las ramas de un gran árbol, 4 figuras envueltas en máscaras observaron la escena de abajo. Estos individuos no eran otros que los Ambu Black Ops de Mist Village, que se habían infiltrado en Moon Island la noche anterior. Después de confirmar que el tercer equipo de patrulla había sido emboscado por un misterioso tercero, sus acciones se volvieron más cautelosas. Esta vigilancia dio sus frutos cuando descubrieron a Kamimura Takashi y los otros piratas. Sin embargo, se abstuvieron de actuar imprudentemente y optaron por vigilar. Mientras observaban la casa de madera a lo lejos, uno de los Ambu susurró: debería intentar sentir el chakra dentro. El líder, después de pensarlo un momento, sacudió la cabeza. Aún no. Nuestra misión es el reconocimiento. Evite alarmar al objetivo a toda costa. Continuó: a partir de ahora, Kurokaku, formarás pareja con Rei. Me asociaré con Ren. Nos turnaremos para monitorear. A pesar de la joven voz del líder, los otros 3 siguieron sus órdenes sin dudarlo, confiando claramente en su juicio. Luego, 2 miembros se mudaron y encontraron sigilosamente un nuevo punto de vista a unos 10 metros de distancia. El tiempo pasó lentamente, pero la casa de madera permaneció en silencio. Incluso el más paciente de los Ambu se inquietó después de 2 horas. Normalmente, cualquiera que estuviera dentro habría salido después del desayuno, pero nada se movía. Al reagruparse, un tal Ambu sugirió: deberíamos dejar que Rei sienta algo adentro. Ha estado demasiado silencioso, quizás no haya nadie allí. Antes de que alguien pudiera responder, una voz los interrumpió repentinamente. ¿Me estás buscando? Los 4 Ambu se congelaron. Una nube de humo estalló a sus pies, oscureciendo su visión. Swish, swish, swish. Decenas de shuriken salieron disparados del humo, corriendo hacia la fuente de la voz. El Ambu reaccionó instantáneamente. En perfecta sincronización, se dispersaron en diferentes direcciones, desapareciendo detrás de los troncos de los árboles como espectros. Rápidos reflejos, murmuró Baisi, observando su retirada con leve admiración. Con un movimiento de su mano, invocó 4 vibrantes enredaderas verdes. Las enredaderas serpenteaban por el aire, perforando el humo y aplastando el shuriken entrante, antes de disparar hacia Ambu que huía. Detrás de los troncos de los árboles. Los Ambu apenas tuvieron tiempo de aterrizar antes de que aparecieran las enredaderas, girándose para perseguirlas. Maldita sea. Sorprendido, el Ambu reaccionó rápidamente. Los expertos en taijutsu se agacharon y se alejaron, mientras que otros confiaron en la sustitución de jutsu para escapar. Hay que reconocer que los Mist Ambu eran competentes. A pesar de ser tomados por sorpresa, evitaron la captura inmediata. Pero para Baisi, esto fue solo el comienzo. Antes de que pudieran reagruparse, Baisi desapareció. Esta no fue la técnica del dios del trueno volador, sino el resultado puro y puro espida de sus estadísticas físicas mejoradas. Después de que su fuerza y agilidad superaran los 90 puntos, Baisi descubrió que las ráfagas cortas de velocidad eran a menudo más efectivas que la teletransportación. El movimiento a alta velocidad ofrecía flexibilidad y, lo que es más importante, le permitía liberar todo su potencial físico. La teletransportación fue excelente para el posicionamiento, pero rara vez le permitió aprovechar el impulso. Sin embargo, con pura velocidad, podía golpear más fuerte y más rápido que nunca. Mientras un tal Ambu, identificado como Kurokaku, dudaba, Baisi se centró en él. Rei, el ninja sensorial del grupo, sintió la amenaza de inmediato. Kurokaku, cuidado. Gritó. Pero Kurokaku ya había caído en la trampa de Baisi. Kurokaku, una figura corpulenta, era claramente un especialista en taijutsu. Su primer instinto fue enfrentar la carga de Baisi de frente, levantando su espada corta en defensa. Para él, contrarrestar el ataque de Baisi le parecía la elección natural. Desafortunadamente, la velocidad de Baisi estaba mucho más allá de su comprensión. Mientras Kurokaku balanceaba su espada, Baisi sonrió. Demasiado lento. Con un estallido de velocidad, Baisi se desvió y desapareció de la vista de Kurokaku.
Antes de que los Ambu pudieran reaccionar, Baisi reapareció detrás de él. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com o Link. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 86, Chapter 84 Familiar Face. Capítulo 84 Cara familiar Grieta. Un sonido nítido de hueso chasqueando resonó en el aire. De pie detrás de Kurokaku, Baisi se había cortado la médula espinal con un solo corte con la mano. Privado de su apoyo, el cuerpo de Kurokaku se desplomó sin problemas hasta el suelo. Solo después de esto la advertencia de Rei le llegó, pero ya era demasiado tarde. De repente, un silbido de algo cortando el aire llegó a los oídos de Baisi. Inclina ligeramente la cabeza, esquivando por poco a un kunai. Pero entonces, algo llamó su atención: un alambre de acero apenas visible detrás del kunai. Baisi frunció el ceño e instintivamente se retiró. Pronto le siguieron más kunai, algunos volando hacia él a una velocidad alarmante. Baisi los evadió o desvió uno por uno, evitando más de 10 ataques en cuestión de segundos. Sin embargo, Baisi rápidamente se dio cuenta de que había caído en una intrincada red trapán de alambres de acero, hábilmente unidos. Para empeorar las cosas, se colocaron varias etiquetas explosivas en la red, que brillaban débilmente mientras se preparaban para encenderse. Cuando las etiquetas explosivas comenzaron a encenderse, Baisi mantuvo la calma y la compostura, e incluso se tomó un momento para mirar al ninja de Mist responsable. No está mal, parecían transmitir sus ojos. Al ver su reacción, Ren, el ninja de Mist, se enfrió más y rápidamente formó focas manuales. Detonar. Sonó una explosión ensordecedora y llamas rugientes envolvieron a Baisi por completo. La onda expansiva derribó árboles cercanos como ramitas. ¿Lo atrapamos? Ren murmuró, su confianza se tambaleó a pesar de la destructiva escena que tenía ante ella. El recuerdo de la mirada espeluznante de Baisi todavía permanecía en su mente, lo que la inquietaba. Ren, detrás de ti. La voz de advertencia de Rei de repente atravesó el aire. ¿Qué? Ren apenas logró responder antes de que un escalofrío le subiera por la columna. En su visión, una figura se acercó rápidamente. Contra el fondo ardiente, la figura parecía un demonio vengativo, emergiendo de las profundidades del infierno. Ren intentó moverse, pero antes de que pudiera reaccionar por completo, la mano de Baisi se sujetó alrededor de su cuello. Grieta. Con un ligero esfuerzo, Baisi le rompió el cuello, dejándola sin vida a sus manos. Al dejar que su cuerpo cayera al suelo, Baisi dirigió su atención a Rei, quien había estado emitiendo advertencias e intentando atraparlo en genjutsu durante toda la escaramuza. Aunque Rei había lanzado ataques continuamente, la resistencia mental de nivel sexto de Baisi hizo que sus ilusiones fueran completamente ineficaces. Podría haber poseído talentos ocultos o técnicas avanzadas, pero Baisi no podía arriesgarse a permitirle interferir. La batalla que se avecinaba podía ser feroz y no había lugar para el descuido. Incluso si las posibilidades de fracaso eran escasas, Baisi se negó a arriesgar su vida en ello. Al decidir eliminar a Rei, Baisi despegó del suelo con una fuerza increíble, desapareciendo borroso. Rei, sintiendo el peligro, inmediatamente arrojó varios shuriken en dirección a Baisi. Sin embargo, Baisi esquivó hábilmente cada proyectil, cerrando la brecha entre ellos en cuestión de segundos. Justo cuando Baisi se preparaba para atacar, notó que el pánico en los ojos de Rei se disipaba, reemplazado por una mirada de férrea resolución, casi como si ella hubiera aceptado su destino. Una oleada de peligro arrasó Baisi. Esto es malo, pensó, activando rápidamente la técnica del dios del trueno volador. Al momento siguiente, el cuerpo de Rei explotó en una detonación sangrienta, enviando trozos de carne y huesos volando en un radio de 3 metros. Baisi reapareció en la rama de un árbol marcada con un sello de teletransportación. Su expresión se oscureció al observar el caos debajo. Su estado de ánimo se agrió aún más cuando notó que el último ninja superviviente de Mist arrojaba etiquetas explosivas a los restos del cuerpo ensangrentado de Rei. Estaba claro que el ninja Mist había deducido la estrategia de Baisi. Anteriormente, Baisi había utilizado la técnica del dios del trueno volador para evitar la explosión inicial de las etiquetas explosivas, explotando su resistencia al calor para sobrevivir a las consecuencias. La dramática reaparición de las llamas tomó a Ren con la guardia baja, permitiéndole matarla.
Sin embargo, el ninja restante de Mist ya había adivinado su plan y ahora estaba atacando preventivamente, apostando a la posibilidad de que Baisi emergiera nuevamente. Pero esta vez Baisi no se había enamorado de ello. El ninja de Mist pronto se dio cuenta de dónde estaba Baisi y miró hacia arriba, mirando con él. Baisi rompió el silencio primero. ¿Kisame Oshigaki? De hecho, Baisi sospechaba que el ninja de Mist que se encontraba debajo no era otro que Kisame Oshigaki. La razón era simple: los niveles de chakras del ninja eran inmensos. Aunque el nivel de chakra de Baisi superó los 100 puntos, las reservas de este individuo superaron a las suyas. Junto con la identidad de Miss Tambu y sus distintivos ojos dorados, había pocos otros que pudieran encajar en la descripción. Cuando Baisi gritó su nombre, las pupilas de Kisame se encogieron y se tragó las palabras que estaba a punto de decir. En cambio, preguntó: ¿eres árbol? No. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo pudo este tipo reconocerme? Kisame se preguntó, con sus pensamientos acelerados. Incluso en Mist Village, muy pocas personas deberían conocer mi estado actual. Podría ser. ¿Hay un traidor en el pueblo? Por un momento, la mente de Kisame estuvo alborotada. Pero incluso si estuvieran conocidos, Baisi no sintió la necesidad de contenerse. Sin dudarlo, Baisi activó la técnica del dios del trueno volador y se teletransportó al lugar donde había caído Kurokaku, marcado por uno de sus kunai. En medio de las llamas humeantes, Baisi se lanzó hacia Kisame con todas sus fuerzas y su velocidad alcanzó su punto máximo. A pesar de sus dudas, el enfoque de Kisame era nítido. En el momento en que Baisi desapareció, los agudos instintos de Kisame lo siguieron hasta su posición anterior. Claramente, Kisame entendió bien la mecánica de la técnica del dios del trueno volador. Después de todo, la actual guerra ninja había llevado a Minato Namikaze a la prominencia. La técnica del dios del trueno volador se había convertido en una habilidad ampliamente estudiada y Baisi, con su conexión con la técnica, había sido identificado como un objetivo de alta prioridad para Mist Village. Al reconocer a Baisi, Kisame inmediatamente levantó la guardia al más alto nivel. Mientras Baisi acortaba la distancia, Kisame le miró fijamente, listo para contrarrestar. Fin del capítulo. Chapter 87. Chapter 85. A Brief Clash. Capítulo 85. Un breve choque. Mientras Baisi cargaba directamente contra Kisame Oshigaki, este último no dudó ni un momento. Con un movimiento rápido, Kisame sacó una espada corta de su espalda y cortó hacia abajo en diagonal en un golpe calculado. El corte, aunque apresurado, era preciso y apuntaba perfectamente a la trayectoria de Baisi. Cuando Baisi acortó la distancia, la espada pareció rozarle la cara. En el último momento, Baisi canalizó chakras hacia su cuerpo, empleando Lightning Release para estimular los músculos de sus piernas. Su velocidad aumentó explosivamente, dejando atrás una leve imagen residual mientras evadía el golpe y reaparecía en el lado izquierdo de Kisame. Hoja fuerte torbellino. Ejecutando una técnica que había perfeccionado, Baisi lanzó una amplia patada dirigida al costado de Kisame, con la pierna cortando el aire con fuerza suficiente para picar las orejas. Kisame, sintiendo la fuerza entrante, rápidamente se dio cuenta de que la patada no era una que pudiera soportar directamente. Plantó su espada corta en el suelo y la usó para girar su cuerpo hacia arriba, volteándolo en el aire para evadirla. La patada de Baisi pasó inofensivamente por debajo de él, y el impulso se extendió a través del espacio entre Kisame y la espada. Sin perder el ritmo, Baisi se torció la cintura y desató una patada con la otra pierna, apuntando a Kisame en el aire. Kisame se preparó, levantando su brazo izquierdo a la defensiva. Sus músculos se abultaron mientras se preparaba para recibir el golpe de frente. Aunque la fuerza de la patada de Baisi lo hizo volar hacia atrás, Kisame logró mitigar la mayor parte del daño, gracias a su excepcional resistencia física. Mientras era impulsado por el aire, Kisame enganchó su pie alrededor de la empuñadura de su espada corta, liberándola del suelo. La batalla que siguió fue implacable. La velocidad y fuerza superiores de Baisi pusieron a Kisame bajo presión constante. Sin embargo, Kisame confió en su amplia experiencia en combate, su hábil manejo de la espada y su inusual fuerza física para defenderse de los ataques de Baisi. Sin embargo, por muy hábil que sea el oponente, una defensa prolongada conduce inevitablemente a errores. Cuando Kisame intentó otro corte hacia abajo hacia el pecho de Baisi, la mirada aguda de Baisi se fijó en una abertura crítica.
Aprovechando el momento, Baisi concentró su atención y el tiempo pareció disminuir a su alrededor. Cuando la espada de Kisame se acercó, Baisi se inclinó ligeramente hacia atrás para evitar el golpe. Al mismo tiempo, levantó la palma derecha y emergió una afilada púa de madera que apuntaba directamente al pecho de Kisame. Fue una apuesta. Si ninguno de los dos cediera, Baisi probablemente sufriría una lesión, pero es casi seguro que Kisame sería empalado. Una vez que la púa lo atravesó, la técnica de inserción Word Release de seguimiento de Baisi aseguraría un desenlace fatal. Kisame debe haber sentido el peligro inminente. Sin dudarlo, soltó su espada y se movió hacia un lado, evadiendo por poco la púa de madera. Los ojos de Baisi parpadearon decepción. Un momento de vacilación o un ligero paso en falso por parte de Kisame habría puesto fin a la batalla en ese mismo momento. Al menos obtuve algo, pensó Baisi, con los ojos brevemente acercándose a la espada corta que ahora yacía en el suelo. Sin darle a Kisame la oportunidad de recuperarse, Baisi presionó la ofensiva, enfrentándolo en un combate cuerpo a cuerpo. Kisame, ahora armado solo con un kunai, se encontró en desventaja ya que la proximidad permitió que brillara la velocidad y el poder superiores de Baisi. Baisi no tardó mucho en encontrar otra oportunidad. Le dio un poderoso puñetazo al pecho de Kisame, enviándolo hacia atrás. Se roció sangre de la boca de Kisame mientras su máscara se alejaba volando, dejando al descubierto su rostro. Sin embargo, a pesar del dolor y la aparente lesión, la atención de Kisame se mantuvo aguda. Se dio cuenta del siguiente ataque de Baisi y tomó una decisión sorprendente. En lugar de defender o contrarrestar, Kisame permitió que aterrizara el siguiente golpe de Baisi, usando la fuerza para impulsarse más lejos. Aprovechando la distancia, Kisame formó sellos manuales con notable velocidad y desató Battle Release Great Exploding Battle Colliding Wave. Un torrente de agua brotó de su boca, envolviendo rápidamente el campo de batalla. En cuestión de segundos, una enorme cúpula de agua esférica los rodeó, abarcando cientos de metros. Kisame no se detuvo ahí. Haciendo caso omiso del dolor abrasador en su pecho, convocó sus reservas de chakras y realizó Thousand Feeding Sharks, conjurando una horda de construcciones con forma de tiburón para atacar a Baisi. Ir. Kisame ordenó, enviando a los tiburones enjambre hacia Baisi. Mientras Baisi lidiaba con el ataque, Kisame ejecutó otro Jutsu Battle Clone Technique S dividiéndose en 4 copias idénticas. Los clones lo rodearon y, al unísono, cada uno realizó la técnica Battle Shark Bullet. Encerrados en tiburones formados por chakras, los clones dispararon hacia arriba, rompieron la cúpula de agua y escaparon al aire libre. En medio del caos, Baisi se dio cuenta de la verdadera intención de Kisame. ¿Está corriendo? Baisi murmuró, momentáneamente aturdido. Kisame había sacrificado mucho para crear esta oportunidad. Al reconocer su desventaja tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en las tácticas a distancia, Kisame dio prioridad a la retirada con la información crítica que había reunido. Sin Kisame manteniendo la cúpula de agua, pronto se disipó, junto con los tiburones. Cuando el campo de batalla volvió a la normalidad, Baisi vio la silueta de Kisame a lo lejos. Baisi levantó las manos, preparado para crear clones de madera para perseguir al oponente que huía. Sin embargo, de repente se congeló y sus sentidos se dieron cuenta de algo. Volviéndose hacia el bosque, gritó: no hay necesidad de esconderse. Salir. Un aplauso lento y deliberado rompió el silencio, seguido de una voz ronca. Jejeje. Eso fue realmente entretenido. Al escuchar el tono familiar, los ojos de Baisi se estrecharon y sonrió débilmente. Fijando su mirada en la fuente del sonido, Baisi se dirigió a la figura. Orochimaru-sama. ¿Qué te trae aquí? Seguramente, Konoha no es tan aburrida como para llevarte hasta mi pequeña isla. Surgiendo de las sombras no era otro que Orochimaru. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com o Link. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 88 Chapter 86 Devil. Capítulo 86 El trato desde detrás del tronco de un árbol, Orochimaru salió lentamente al aire libre. Su largo cabello cubría sus hombros, su piel pálida brillaba débilmente bajo la luz moteada y su frío, las pupilas verticales con forma de serpiente le dieron el mismo aura espeluznante que tenía antes de que estallara la guerra. Orochimaru se rió entre dientes mientras avanzaba, deteniéndose a solo 5 metros de Baisi. ¿Ha visto mi velocidad y fuerza? Pero se atreve a acercarse tanto.
¿Es esto confianza o una muestra de intimidación? Pensó Baisi, su figura desapareció de donde estaba. Las pupilas de Orochimaru se estrecharon ligeramente y rápidamente se inclinó hacia atrás en un ángulo antinatural, evitando la amplia patada de Baisi por apenas milímetros. ¿Modificación corporal suave? Baisi reflexionó, observando cómo el cuerpo de Orochimaru se contorsionaba como una serpiente. Antes de que Baisi pudiera atacar de nuevo, Orochimaru se rompió hacia atrás como un resorte helicoidal. Sus movimientos eran tan fluidos como los de una serpiente, y en un abrir y cerrar de ojos, se había envuelto alrededor de Baisi, con los colmillos apuntando al cuello de Baisi. Sorprendido, Baisi inmediatamente activó la técnica del dios del trueno volador y desapareció del alcance de Orochimaru. Baisi reapareció a poca distancia, saliendo del bosque con pasos constantes. Internamente, se sintió un poco incómodo por su reacción. Su repentina retirada había sido alimentada por la creencia de que Orochimaru tenía la intención de ponerle una marca de maldición. En retrospectiva, se dio cuenta de que era poco probable que Orochimaru aún no hubiera conocido a Jugugo y no hubiera desarrollado la técnica de la marca de maldición en este momento. Aún así, Baisi no tenía intención de dejar que Orochimaru le hundiera los colmillos, sin importar el motivo. Al recomponerse, Baisi retomó su comportamiento tranquilo y preguntó: ¿por qué estás aquí, Orochimaru-sama? Seguramente tienes cosas más importantes que hacer que venir a mi pequeña isla. Orochimaru, haciendo a un lado su fallida emboscada, sonrió y respondió: ¿no eres tú quien quería verme? Tratar con una mente aguda como la suya siempre es un desafío. Baisi suspiró interiormente y decidió que no tenía sentido bailar alrededor del tema. ¿Qué tal si hacemos un trato? Inmediatamente despertó el interés de Orochimaru. ¿Un trato? Sí, un trato. La sonrisa juguetona de Orochimaru se desvaneció ligeramente y su mirada se volvió más seria. ¿Qué quieres? Necesito extractos de células de Hashirama y toxinas raras, respondió Baisi sin dudarlo. Su petición fue sencilla. Desde que avanzó su God Release al nivel sexto, el progreso se había desacelerado significativamente. Sin un catalizador externo, una mejora adicional llevaría una cantidad de tiempo exorbitante, lo que Baisi consideraba un desperdicio. Así, las células de Hashirama volvieron a entrar en sus planes. Si bien ya no proporcionaron un impulso directo a sus habilidades de liberación de madera, la naturaleza invasiva de las células podría acelerar la adaptación y evolución de su cuerpo, reduciendo significativamente el tiempo necesario para el crecimiento. En cuanto a las toxinas, fueron cruciales para mejorar su resistencia al veneno. Orochimaru, con su vasta experiencia en venenos y acceso a las serpientes venenosas de la cueva Ryuichi, era un proveedor ideal. Baisi confiaba en que Orochimaru no rechazaría su solicitud siempre que Baisi pudiera ofrecer algo a cambio. Después de todo, ni las células de Hashirama ni las toxinas raras tenían mucho valor para Orochimaru en comparación con las ganancias potenciales. Orochimaru reflexionó sobre la petición de Baisi por un momento antes de comentar: deberías saber, Baisi, que las células Hashirama ya no te serán de mucha utilidad. Al escuchar su nombre en lugar de la designación 36, la expresión de Baisi se suavizó ligeramente. Rápidamente corrigió: esa fue mi designación anterior. Mi nombre ahora es Baisi. Orochimaru repitió el nombre y sus ojos dorados escudriñaron a Baisi. Después de una pausa, se rió entre dientes. Muy bien, Baisi. Pero durante tus experimentos originales, ya te inyecté el extracto de células de Hashirama más activo disponible. Más no mejorarán tus habilidades. Antes de que Orochimaru pudiera continuar, Baisi interrumpió: eso es lo que debo decidir. Solo dime tu precio. La curiosidad de Orochimaru se profundizó. ¿Qué está planeando? ¿Sabe algo sobre las células de Hashirama que yo no sé? ¿O podrían sus células haber sufrido algún tipo de transformación? Reprimiendo su codicia, Orochimaru se acercó más y susurró: tu sangre y carne. Baisi se había anticipado a esta demanda y, aunque le irritaba un poco, no la rechazó rotundamente. Con un breve gesto, indicó su voluntad de proceder. Luego, los dos comenzaron a negociar los detalles de su intercambio, incluido el momento, la ubicación y los términos precisos del acuerdo. Una vez finalizados los detalles, Orochimaru se preparó para partir. Sin embargo, Baisi de repente preguntó: por cierto, Orochimaru-sama, ¿cuántos miembros quedan en el equipo de Minato? ¿El equipo de Minato? Orochimaru hizo una pausa y se volvió hacia Baisi con una expresión desconcertada. Los 4 miembros siguen vivos. ¿Por qué preguntas? Oh, nada.
Solo curiosidad, dijo Baisi con indiferencia, agitando la mano antes de adentrarse en el bosque. Orochimaru se demoró y sus ojos parecidos a serpientes se estrecharon en sus pensamientos. Está preguntando por el equipo de Minato, no solo por el propio Minato. Y lo expresó como cuántos quedan en lugar de quién queda. Interesante lección de palabras. La pregunta mordió la mente de Orochimaru cuando finalmente partió de Central Peak. La investigación de Baisi tuvo dos propósitos. En primer lugar, se trataba de una investigación sutil para evaluar si los planes de Madara Uchiha ya habían comenzado. En segundo lugar, era una idea plantada cuidadosamente en la mente de Orochimaru. Baisi creía que, a pesar de cualquier posible efecto mariposa, Obito probablemente seguiría cayendo en los planes de Madara. Ya fuera la tragedia del puente Kanabi o alguna otra manipulación, el destino de Obito parecía inevitable. Una vez que la ruptura en el equipo de Minato se hizo evidente, Orochimaru sin duda recordaría la críptica pregunta de Baisi. Y cuando llegó ese momento, la semilla que Baisi había plantado podría convertirse en algo mucho más significativo. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com /weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 89. Chapter 87. A Quiet Exchange. Capítulo 87. Un intercambio silencioso 3 días después. Tierra de fragancias. Ciudad portuaria. Dentro de una posada tranquila, Baisi se sentó en una mesa de madera y escuchó atentamente un informe de uno de sus subordinados, Ichiro Kyoraku. Cuando Kyoraku finalmente terminó de hablar, Baisi se sentó en silencio, tocando la mesa rítmicamente con el dedo índice mientras reflexionaba sobre la información. Al ver a su maestro profundamente pensado, Kyoraku no se atrevió a interrumpir y simplemente se hizo a un lado en silencio. Las recompensas en el mercado negro están disminuyendo. Parece que la guerra realmente está llegando a su fin. Justo cuando los pensamientos de Baisi deambulaban, llamó a la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió sola. ¿Quién se atreve a entrar sin previo aviso? Kyoraku se volvió hacia la puerta, con su expresión aguda, dispuesto a reprender al intruso. Pero en el momento en que sus ojos cayeron sobre el visitante, su desafío se desmoronó y su cuerpo se congeló de miedo. Déjanos, dijo Baisi con calma. Aunque la voz de Baisi era suave, golpeó a Kyoraku como un trueno, sacándolo de su aturdimiento. Manteniendo la cabeza gacha, salió de la habitación sin volver a mirar al visitante. Al pasar, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Kyoraku. Haga clic. La puerta se cerró detrás de él. La figura se volvió hacia Baisi, revelando nada menos que a Orochimaru. La determinación del hombre es mediocre, comentó Orochimaru con una sonrisa astuta, con sus ojos serpentinos fijados en Baisi. Hoy marcó la fecha acordada para su primer intercambio. A Baisi no le preocupaba que Orochimaru se diera cuenta de Kyoraku. A lo sumo, Orochimaru podría estar interesado en la semilla de la vida implantada en Kyoraku, que a Baisi no le importaría ofrecer si fuera necesario. Después de todo, la participación de Orochimaru podría incluso mejorar el desarrollo de Life Seed. Pero Baisi sospechaba que Orochimaru no perdería el tiempo con ello. ¿Tienes los bienes?, preguntó Baisi directamente. Sin decir palabra, Orochimaru sacó un pergamino sellado de su túnica y lo arrojó. Al atrapar el pergamino, Baisi lo desenrolló para revelar un patrón de sellado estándar. Satisfecho, activó el sello. En un instante, la mesa se cubrió con varios viales, botellas y recipientes. Baisi recogió un tubo de ensayo lleno de un líquido de color verde pálido. Una inspección rápida confirmó que se trataba de un extracto de alta pureza de células de Hashirama. A continuación, examinó varias botellas etiquetadas que contenían venenos raros. Cada etiqueta detalla el nombre, tipo, potencia y uso recomendado de la toxina. Al volver a colocar la botella sobre la mesa, Baisi asintió con aprobación. Como se esperaba del científico más destacado del mundo shinobi, ¿es meticuloso y profesional y mi parte del trato?, preguntó Orochimaru, con su afán apenas velado. Baisi sabía que Orochimaru estaba desesperado por estudiar sus células, dada su capacidad única para adaptarse y evolucionar. Además, las células utilizadas en los experimentos ninja anfibios de Orochimaru habían comenzado a degradarse, lo que resultó en una disminución de las tasas de éxito de nuevos sujetos. Si la tendencia continuara, la tasa de reabastecimiento de la unidad anfibia no seguiría el ritmo de sus pérdidas, poniendo en peligro el progreso realizado en el frente.
Sin dudarlo, Baisi se arremangó por la manga izquierda. Un destello de acero brilló y un trozo de carne fue cortado de su brazo, volando hacia Orochimaru. Momentáneamente aturdido, Orochimaru rápidamente tomó la muestra. Mientras tanto, el rostro de Baisi seguía impasible. Canalizando su chakra, su regeneración de nivel sexto entró en acción y su brazo sanó en segundos. Nuestro próximo intercambio será dentro de un mes, en el mismo lugar, dijo Baisi mientras recogía los artículos sobre la mesa. Con eso, desapareció usando la técnica del dios del trueno volador. Orochimaru se demoró momentáneamente, examinando la muestra de tejido con un destello de emoción antes de partir también. Isla iluminada por la luna pico central. Baisi reapareció dentro de su sala de entrenamiento, con la ropa húmeda por el mar. Al mirar su atuendo empapado, murmuró: parece que necesito mejorar aún más mi conciencia espacial. Desafortunadamente, aumentar su nivel requeriría tiempo y esfuerzo considerables. Crujido. Una breve oleada de electricidad se apoderó de él, secando instantáneamente su ropa. Baisi se sentó con las piernas cruzadas y reabrió el pergamino sellado. Sacando una jeringa, extrajo una dosis de células de Hashirama y se la inyectó en el brazo. En unos momentos, los agentes supresores de la fórmula fueron absorbidos y las células de Hashirama comenzaron a invadir agresivamente su cuerpo. Sistema, muestra mi estado. Luchando contra la incomodidad, Baisi convocó la interfaz de su sistema. Anfitrión Baisi da 10 atributos básicos. Fuerza 84,2. 90,4. Agilidad 85,3. 91,1. Constitución 86,1. 91,6. Inteligencia 85,6. 90,7. Chakra 96, 1. 111. Mejoras especiales. Conciencia espacial séptimo 13,5%. 21,4%. Afinidad del chakra agua sexto barra tierra sexto barra relámpago V regeneración sexto 4,7%. 19,1%. Resistencia mental sexto 1,2%. 17,5%. Liberación de madera sexto 0,1%. Estado normal. Advertencia: se detectó invasión celular alienígena 99,9%. Inmunidad estimada en 7 días, 19 horas y 35 minutos. 7 días de resistencia, ¿eh? Baisi murmuró, con sus pensamientos arremolinados. En el pasado, temía perder el control ante las invasoras células de Hashirama. Ahora esperaba que su efecto durara más para maximizar su evolución. Al dejar la jeringa a un lado, Baisi recogió un vial de veneno. Las pruebas con una pequeña cantidad confirmaron que estaba dentro de su rango de tolerancia, por lo que redujo una dosis mayor. Inmediatamente, el sistema emitió otra advertencia. Advertencia: se detectó toxina desconocida. Duración 2 días, 14 horas, 52 minutos. Sintiendo los intensos efectos del veneno que lo atravesaba, Baisi se rió débilmente. Como se esperaba del stash potente de Orochimaru, de hecho. Su resistencia al veneno de nivel V aún se estaba desarrollando, lo que hacía que el impacto de la toxina fuera aún más desafiante. Al cerrar la interfaz, Baisi dejó que su cuerpo se ajustara un momento. Luego, encerrado en un lugar marcado en lo profundo de las cuevas volcánicas de la isla, activó una vez más la técnica del dios del trueno volador. Si evolucionara, lo perseguiría desde todos los ángulos sin descanso y metódicamente. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 90 Chapter 88 Major Breakthrough. Capítulo 88 Gran avance. Mientras Baisi profundizaba en su nuevo ciclo de evolución tras su intercambio con Orochimaru, muy lejos, Kisame Oshigaki regresó tambaleándose a Eden Mist Village, maltratado y herido. En lugar de informar a su superior inmediato, Fubuki Suikachan, Kisame fue convocado directamente a la oficina de Mizukage. Pueblo de niebla oculta. Oficina de Mizukage. En el interior, Kisame contó cada detalle de su misión al tercer Mizukage, centrándose particularmente en el dominio de Baisi de la técnica del dios del trueno volador. Al escuchar el informe, los Mizukage guardaron silencio, preocupados por las implicaciones. Después de una larga pausa, Kisame preguntó vacilantemente: Mizukage-sama, ¿deberíamos considerar una operación de asesinato? Esta era una práctica estándar para Eden Mist.
Cuando se enfrentaban a enemigos formidables, dependían de implacables intentos de asesinato uno tras otro, hasta que el objetivo finalmente sucumbió. Sin embargo, el tercer Mizukage sacudió la cabeza después de pensarlo detenidamente. No por ahora. Los Anbu están actualmente ocupados. Kisame pensó brevemente en su superior ausente, Fuguki Suikazan. Incluso con su ausencia, seguramente los Anbu todavía pueden movilizarse. ¿Debe haber alguna otra operación en curso mientras sus pensamientos persistían? Kisame sabiamente se abstuvo de hacer más preguntas. Como miembro de Anbu, sabía que no debía meterse en asuntos delicados. Mientras tanto, en Eden Cloud Village, la inteligencia traída por Kaido Okuma recibió una respuesta similar. Aunque Cloud Village tenía una fuerza inmensa, librar la guerra en 3 frentes había agotado sus recursos. Los Anbu tenían las manos atadas y las misiones de asesinato requerían agentes especializados. Además, las acciones de Baisi no impactaron directamente los intereses de Cloud Village ni influyeron significativamente en la guerra. Por ahora, era estratégicamente ventajoso dejar que el status quo permaneciera intacto. Y así, Baisi permaneció silenciosamente aislado en la isla iluminada por la luna, aparentemente olvidado por el mundo. 2 meses después en la isla iluminada por la luna, dentro de un denso claro del bosque, Baisi se paró entre los restos de su entrenamiento, con la electricidad crujiendo débilmente a su alrededor. Respiró profundamente y luego llamó con entusiasmo a la interfaz de su sistema. Anfitrión Baisi da 10/82. Atributos básicos. Fuerza 90,4. 101. Agilidad 91,1. 101. Constitución 91,6. 100. Inteligencia 90,7. 101. Chakra 111. 148. Mejoras especiales. Conciencia espacial séptimo 21,4%. 42,1%. Liberación de madera B 0,1%. B 11,5%. Regeneración B 19,1%. BI 0,1%. Resistencia a alta temperatura V 84,1%. BI 60,2%. Resistencia mental sexto 17,5%. 54,8%. Mejora de los 5 sentidos V 13,8%. BI 36,2%. Resistencia al veneno V 52,2%. BI 11,2%. Afinidad del chakra agua sexto barra tierra sexto barra relámpago V otros. Absorción de energía cuarto 91,7%. V 52,5%. Resistencia a baja temperatura cuarto 43,2%. Adaptabilidad celular II 0, 1%. II 50, 1%. Estado normal ninguno, por fin, 100 puntos. Baisi exclamó, su emoción era evidente. Romper el umbral de los 100 puntos establecido en la Constitución había sido un obstáculo particularmente obstinado, por detrás de sus otros atributos. Si bien la fuerza, la agilidad y la inteligencia ya habían superado los 100 días, la Constitución seguía siendo simplemente tímida. Su avance valió la pena la espera. Los beneficios fueron inmediatamente evidentes, en particular, un aumento en la esperanza de vida. Anteriormente, los hitos de los atributos habían añadido un solo año a su esperanza de vida. Esta vez, alcanzar los 100 puntos en la Constitución le otorgó una década completa. Además, su mejora de la regeneración, ligada directamente a la Constitución, había superado su cuello de botella y alcanzó el nivel séptimo. Para probar su recién descubierta regeneración, Baisi se acercó a un árbol cercano, sacó un kunai de su tronco y sin vacilar lo apuñaló en su muslo. El dolor estalló, pero apretó los dientes y observó con asombro cómo su carne se retorcía y empujaba la hoja hacia afuera en cuestión de segundos. Incluso la suciedad y la mugre del kunai fueron expulsadas junto con la herida. Cuando contó hasta 10, la herida había sanado por completo, dejando solo débiles manchas de sangre. Con la aplicación activa de chakras, estas lesiones podrían sanar casi instantáneamente. Efectivamente, Baisi era ahora una fuerza imposible de matar mientras sus reservas de chakras se mantuvieran y sus puntos vitales permanecieran intactos. Sin embargo, esta nueva regeneración tuvo una desventaja: un mayor rechazo de sustancias extrañas. Incluso las impurezas del kunai habían sido expulsadas por la fuerza por su cuerpo. Este rechazo se extendió a los venenos, lo que le dificultó mantener la exposición a las toxinas el tiempo suficiente para entrenar su resistencia al veneno.
A pesar del potente suministro de venenos de Orochimaru, su resistencia al veneno quedó por detrás de su resistencia a alta temperatura, que ya había subido al nivel sexto 60,2%. En comparación, la resistencia al veneno había alcanzado recientemente el nivel sexto 11,2%. World Release, por otra parte, había logrado avances excepcionales. Con el amortiguador de aceleración proporcionado por las células Hashirama, había saltado del nivel sexto 0,1% al nivel séptimo 11,5% en solo 2 meses. Aún así, Baisi sabía que dominar plenamente su potencial requeriría mucho más esfuerzo. Sacudiendo la cabeza, centró su atención en su mejora de los 5 sentidos. La ruptura del nivel sexto había provocado un cambio cualitativo. Ahora, Baisi podía percibir su entorno con un detalle sin precedentes. Su visión le permitió detectar hormigas que se arrastraban a 100 metros de distancia, mientras que su oído detectaba el leve zumbido de las alas de los insectos. Su sentido del olfato rivalizaba con el de los perros ninja, y sus papilas gustativas podían diferenciar los sabores más sutiles de cualquier plato. A través del tacto, podía sentir incluso los más mínimos cambios en el flujo de aire, la temperatura o la presión dentro de varios metros. Combinados, sus sentidos mejorados crearon una conciencia multidimensional y muy detallada del mundo que lo rodeaba. Escabullirse de Baisi ya no era una estrategia factible para ningún oponente. Finalmente, su adaptabilidad celular también había progresado, reforzada por sus interacciones con Orochimaru. Baisi lo había mejorado deliberadamente para mostrarle a Orochimaru resultados que coincidieran con las expectativas del científico sobre la evolución celular visible. Mientras revisaba su progreso, Baisi se murmuró: mañana será la próxima reunión programada. Tendré que pedir más toxinas absorbibles. De lo contrario, mi entrenamiento se ralentizará. Con eso, cerró la interfaz de su sistema y reanudó su agotador régimen de entrenamiento, listo para superar aún más sus límites. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 91 Chapter 89 A Changing Ninja World. Capítulo 89 Un mundo ninja cambiante. A la mañana siguiente, en la misma posada de Babor en la Tierra de las Fragancias, Baisi estaba frente a Orochimaru. Antes de que Baisi pudiera decir algo, Orochimaru habló primero. ¿Qué está pasando con el equipo de Minato? Baisi parpadeó y luego sonrió. No me digas que alguien más ha muerto. Dijo otra vez por una razón. Durante su intercambio el mes pasado, Orochimaru había revelado, con cierto asombro, que Uchiha Obito había muerto. Sin embargo, a diferencia de los acontecimientos en memoria de Baisi, Obito no había muerto en la batalla del puente Kanabi a manos de las fuerzas de Iwagakure. En cambio, había muerto misteriosamente durante una misión separada, supuestamente emboscada por Anbu de Kirigakure. Baisi no pudo evitar recordar una teoría de su vida anterior: la posibilidad de que el tercer Mizukage y Uchiha Madara tuvieran algún tipo de cooperación. Alternativamente, Madara podría haber manipulado las ambiciones del tercer Mizukage para promover sus propios planes. Con la evidencia acumulándose, la teoría parecía cada vez más plausible. Mientras Baisi reflexionaba, Orochimaru volvió a romper el silencio. Como era de esperar, parece que ya lo sabes. Sí, ha ocurrido otra tragedia. Esta vez fue una niña llamada Rin Nohara. Baisi se rió débilmente, con su tono confiado. Déjame adivinar que murió a manos de su propio camarada, ¿no? No estaba simplemente adivinando. Si Uchiha Madara realmente hubiera decidido actuar, se aseguraría de que las creencias de Obito fueran completamente aplastadas. Para que esto sucediera, la muerte de Rin Nohara tuvo que ocurrir en las circunstancias más devastadoras, asesinada por su amigo más cercano, Kakashi Hatake. Sin esperar la respuesta de Orochimaru, Baisi ya estaba seguro de su teoría. Orochimaru lo observó por un momento y luego confirmó: tienes razón. Kirigakure selló las 3 colas dentro de ella, con la intención de desatar el caos en Konoha. Pero al final, Rin decidió quitarse la vida y murió a manos de Kakashi. Orochimaru se abstuvo deliberadamente de explicar quién era Kakashi, asumiendo que Baisi ya lo sabía. Baisi permaneció en silencio, sin molestarse en confirmar ni negar. Después de una breve pausa, preguntó: ¿y qué pasa con Minato? Aconcertó a Baisi. Una tragedia como esta no podría haberse desarrollado si Minato, el cuarto Hokage, hubiera intervenido a tiempo. La expresión de Orochimaru se volvió intrigante, como si confirmara una sospecha.
En ese momento, Minato estaba preocupado porque estaba en combate con los 7 espadachines ninja de Kirigakure y no podía liberarse. Los pensamientos de Baisi corrieron. La narrativa se había desviado drásticamente de lo que sabía. ¿Qué está pasando? Los 7 espadachines ninja no se enfrentaron a Midori, en cambio, optaron por atacar a Minato. Esta historia está completamente fuera de lugar. Una vez más, los efectos del efecto mariposa se hicieron evidente. Más preguntas inundaron la mente de Baisi. Si los 7 espadachines ninja están luchando contra Minato, ¿eso significa que Midori sobrevive? Si es así, ¿podría Gumi seguir obteniendo la información que necesita para dominar las 8 puertas? Y Kakashi, sin Sharingan de Obito, ¿alguna vez se convertirá en el Copy Ninja reconocido en todo el mundo Shinobi? A medida que sus pensamientos se disparaban, Baisi se volvió cada vez más inseguro sobre el futuro. Finalmente, Orochimaru volvió a romper el silencio. Baisi, ¿crees que alguien está apuntando al equipo de Minato? Encogiéndose de hombros, Baisi respondió con indiferencia. ¿Quién sabe? Al darse cuenta de que Baisi no proporcionaría más ideas, Orochimaru descartó el tema. Procedamos con el intercambio. Este marcó su cuarto intercambio y ambas partes estaban familiarizadas con la rutina. En poco tiempo, la transacción se completó. Cuando Orochimaru se dio vuelta para irse, Baisi de repente gritó: «Espera un momento». Orochimaru hizo una pausa y miró hacia atrás. ¿Hay algo más? Para el próximo intercambio, necesitaré toxinas más fuertes que sean más fáciles de absorber para el cuerpo, afirmó Baisi, arrojando casualmente un frasco de veneno en su mano. No le preocupaba que Orochimaru dedujera sus motivos. Después de todo, en este punto, Orochimaru probablemente entendió que Baisi estaba usando las toxinas para su régimen de entrenamiento único. Orochimaru, fascinado por el cuerpo de Baisi y los secretos que podría contener, estaba más que dispuesto a obedecer. Después de una breve consideración, asintió con la cabeza. Una vez concluida la conversación, Baisi no se demoró. Centrando su chakra, activó la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose a un lugar marcado en el océano. Isla iluminada por la luna. Pico central. Dentro de la cámara de entrenamiento en la cima de la montaña, Baisi reapareció. Secando su ropa húmeda con una oleada de chakras relámpago, guardó con cuidado los artículos recién adquiridos. Sin embargo, en lugar de usarlos inmediatamente, recuperó un pergamino diferente de un estante cercano. Desplegarlo reveló una explicación detallada de un jutsu avanzado, la técnica de transformación del espíritu. Baisi se había topado con esta técnica en la colección de Danzo, aunque sus orígenes y propósito aún no estaban claros. El pergamino explicaba que esta técnica prohibida permitía al usuario separar y animar su espíritu, otorgando la capacidad de invadir los mundos mentales de los demás. El usuario podría matar o controlar a su objetivo directamente dentro del plano espiritual. Tal habilidad llenó un vacío significativo en las habilidades de Baisi, ya que carecía de métodos para contrarrestar o explotar las vulnerabilidades espirituales. Cuando Baisi intentó por primera vez aprender la técnica de transformación del espíritu, fracasó estrepitosamente. En ese momento dedujo que su fuerza mental era insuficiente. Ahora, con su inteligencia superando los 100 puntos y su energía mental mejorando drásticamente, se mostraba optimista sobre sus posibilidades. Aún así, como un jutsu S-Rank que implica manipulación espiritual, dominarlo no sería una tarea sencilla. Incluso prodigios como Orochimaru necesitaron un mes para comprender técnicas similares. Baisi anticipó un largo camino por delante. Decidido, comenzó su práctica rigurosa, dispuesto a superar cualquier desafío que le esperaba. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 92. Chapter 90 de Spirit Transformation Technique. Capítulo 90. La técnica de la transformación del espíritu. Isla iluminada por la luna. Pico central. Dentro de la cámara de entrenamiento, Baisi estaba sentado con las piernas cruzadas, respirando lento y constantemente, como si estuviera durmiendo profundamente. Sin embargo, cualquiera que observara con un Byakugan notaría inmediatamente que el chakra recorría su cuerpo a gran velocidad. No estaba durmiendo, estaba practicando la técnica de transformación del espíritu. Había pasado más de un mes desde que Baisi comenzó a estudiar este poderoso jutsu S-Rank. Cada noche dedicaba de 1 a 2 horas a dominarlo. El progreso fue lento.
La técnica de transformación del espíritu, reconocida por su complejidad, fue un desafío incluso para alguien con las habilidades mejoradas de Baisi. Aún así, esta noche me sentí diferente. Baisi podía sentir que estaba al borde de un gran avance. Con el paso del tiempo, la cámara de entrenamiento permaneció inquietantemente en silencio. Poco a poco, los latidos del corazón de Baisi disminuyeron y su respiración se volvió menos profunda. Su fuerza vital pareció disminuir, como si una vela parpadeara. Entonces, rip. Un etéreo sonido desgarrador resonó y Baisi sintió una ingravidez indescriptible mientras su conciencia flotaba hacia arriba. Abrió los ojos y miró hacia abajo. Debajo de él estaba sentado su cuerpo físico, todavía con las piernas cruzadas e inmóvil. Al observar su forma translúcida, Baisi se dio cuenta. Lo he hecho. La emoción surgió a través de él. Pero casi tan rápido como llegó, la emoción se desvaneció, reemplazada por una calma peculiar. Esto no está bien. La emoción de Baisi había sido anormalmente breve y sus altibajos emocionales se habían atenuado. No le llevó mucho tiempo descubrir por qué. Sin que mi cuerpo físico influya en mi mente, mis emociones apenas se mueven. ¿Es esta la ausencia de hormonas? La comprensión dejó a Baisi incómodo. Imaginó los efectos a largo plazo de existir en Esdir. Eventualmente, podría convertirse en un caparazón frío y sin emociones. Sacudiendo la idea, se tranquilizó. Estoy pensando demasiado en esto. Puedo controlar cuando uso esta técnica. No hay necesidad de preocuparse. Una vez abordada esa preocupación, Baisi comenzó a probar la técnica de transformación del espíritu. La técnica fue tan extraordinaria como sugería su reputación. En primer lugar, su mejora sensorial no tuvo paralelo. Baisi ahora podía percibir cada alma viviente en un radio de 100 kilómetros. Ninja, en particular, se destacó como distintos toques de chakra. Además, si Baisi tenía conocimiento previo de la firma del chakra de alguien, la distancia a la que podía sentirlos aumentaba significativamente, potencialmente abarcando cientos de kilómetros. En ese momento, pudo localizar con facilidad a personas como Orochimaru, Danzo y Kisame. Esta precisión sensorial superó a otras técnicas de renombre como el telescopio Jutsu del tercer Hokage o el Kaguramin Seiya del clan Uzumaki. Más allá de las capacidades sensoriales, la característica más llamativa de la técnica de transformación del espíritu fue su increíble velocidad. Si bien se sintió como una teletransportación, Baisi dedujo que en realidad era el resultado del rápido vuelo de su espíritu. Aún así, la técnica no estuvo exenta de limitaciones. Mantener su forma espiritual consumía una cantidad significativa de chakra, y cuanto más se alejaba de su cuerpo, mayor era el gasto de energía. También existía el riesgo de extenderse demasiado y quedarse sin chakras mientras estaba demasiado lejos de su cuerpo. En tal escenario, su espíritu quedaría vulnerable, incapaz de defenderse. Incluso con suficiente chakra, invadir la mente de otra persona podría resultar contraproducente si las defensas mentales del objetivo fueran más fuertes que las suyas. Dados estos inconvenientes, Baisi decidió que era mejor reservar la técnica para reconocimiento o ataques cuidadosamente planificados, no para intentos imprudentes de asesinato a larga distancia. Una vez completadas las pruebas, Baisi se deslizó a través de la ventana de la cámara de entrenamiento, mirando hacia una zona boscosa de la isla. Él sonrió. Lo harás. Varios días antes, Baisi había notado shinobi desconocidos acechando en la isla. Había optado por no enfrentarlos inmediatamente y optó por utilizarlos como objetivos vivos para sus experimentos. Esta no fue la primera vez. Durante el mes pasado, Baisi había eliminado 3 escuadrones asesinos separados enviados por Kirigakure. Gracias a sus habilidades para leer la mente, Baisi sabía que estos ninjas fueron enviados a matarlo. Pero el ciclo constante de ataques se estaba volviendo tedioso. En lugar de perder el tiempo eliminando a otro grupo, tenía la intención de utilizarlos para perfeccionar su nueva habilidad. Isla iluminada por la luna. Área forestal. 4 Kirigakure Anbu se reunieron en las sombras y revisaron la información que habían recopilado ese día. De repente, una raya de luz blanca atravesó los árboles y golpeó a uno de ellos. ¿Qué fue eso? Uno de los Anbu exigió, desenvainando su espada corta y saltando hacia atrás. Los demás hicieron lo mismo y se extendieron a la defensiva. La figura golpeada por el ninja Laita con nombre en código Red Shark estaba inmóvil.
Tiburón rojo. Otro gritó con cautela. Los ojos de Red Shark se abrieron de golpe. Sus pupilas se dilataron y su rostro se retorció hasta convertirse en una expresión de pura agonía. Su boca se abrió como si gritara, pero no se escapó ningún sonido. Un viento frío sopló a través del claro, provocando escalofríos en las espinas del ambú restante. Antes de que pudieran reaccionar, la luz blanca volvió a emerger y se precipitó hacia otro ambú. ¡Quede! Sus instintos gritaban peligro, pero no tenían idea de cómo contrarrestar este extraño ataque. Desde las sombras, observó Bashi, su forma etérea brillaba débilmente. Veamos que también funciona esto. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com /weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias.